Yo nací en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín y soy modelo 62. Yo me crié con 2 tías y mi madre. Mis padres eran separados, mis padres se separaron a los 6 meses de embarazo de mi madre y luego de yo nacer mi madre se vino a vivir aquí a Envigado huyendo de mi padre porque mi padre me quería robar. Y en el transcurso del primer año pues mis padres los separaron por la curia porque mi padre resultó ser testigo de Jehová y yo era de una familia muy católica, apostólica y romana, entonces los separaron. Mis padres, yo soy hija de un par de ancianos, entre comillas, porque ellos se casaron de más de 30 años, casi 40 tenía mi padre. Y luego nos fuimos a vivir a Medellín con mis 2 tías y mi madre. Mi madre trabajaba, mi otra tía también, y la otra más viejita me crió. Yo solita, digamos que me fui abriendo camino como en muchas cosas, leyendo, escuchando música. Y más o menos era el ambiente en que yo me crié, muy, muy sano en ese aspecto, pero yo tenía como, no sé, mi mente volaba por otro lado. Me echaron la bendición a los 17 años en la iglesia de San Ignacio. Me casé enamoradísima, nos casamos enamoradísimos. Me casé con un tipo, Arturo David, tipo muy especial, me lleva 10 años, él era publicista, bueno, es publicista. Yoba nació 9 meses después de que me casé. Tenía yo 17 años, nació Giovanna, mi hija mayor, y a los 20 tuve a mi pequeña Carolina, que es mi tesoro escondido, así la llamo yo desde toda la vida. A Yusef lo conocí en el 98 a través de internet, cuando el internet es de los picapiedra, porque es que cuando eso no existía ni YouTube, ni había redes sociales. Yo en el 98, en el 97 entré a trabajar a la Universidad de Ideas y había un profesor, el decano de Derecho, Diego Buitrago, que estaba muy encarretado buscando pues gente. No habían chats, pero habían unos pequeños programitas que uno se comunicaba con las personas de otros países. Y Diego pues estaba mucho en la biblioteca buscando personas y comunicándose con gente de todas partes. Él estaba chateando con un chico de España, que era Josep, y en ese momento lo llamaron a la secretaría para que atendiera una llamada y me dijo, Fanny, quédate aquí, que es un chico de España que está muy interesado, no sabe nada de Colombia, y pues ya le estoy contestando. Entonces empecé a hablar con él y bueno, qué clima estaba haciendo. Y decía, una universidad en Colombia, claro, mucha gente de allá piensa que aquí en Colombia andamos todavía en taparrabos, pero pues él siguió creyendo que yo era Diego Buitrago, yo no me identifiqué como Fanny, para nada. Y ya después a los días él volvió a comunicarse porque Diego no volvió, entonces ya nos despedimos, yo como Diego y él siguió como Josep. Seguíamos hablando, pero ya empezamos a hablar de otras cosas, de música, de cine, de cosas más personales. Entonces ahí fue donde yo le dije, yo no soy Diego Buitrago, yo soy Fanny Carbonell. Entonces comenzamos a hablar y muy bien, y ya, ahí a partir de eso empezamos a conocernos, yo felizmente casada, él casado, no muy feliz pero casado, y ahí arrancó, digamos, un amor por internet. No nos conocíamos y no sabíamos ni cómo éramos físicamente por mucho tiempo, por varios meses, hasta que una vez yo le envié una foto, porque hicimos una cuestión en la universidad, que cuando eso no existía, estaban saliendo apenas a escanear las fotos y todas esas cosas. Entonces yo le mandé la foto y la respuesta de él fue que no es que lo hubiera desilusionado, sino que él estaba pensando de que era como si fuéramos 2 personajes de novela, que nos imaginábamos nada más. Y claro, yo al mandarle la foto, digamos que rompí un poquitico la magia en ese aspecto, pero al romperla también la abrí, porque entonces eso fue como un detonante como para acabar de enamorarse más de mí. Decidimos encontrarnos en Bogotá, claro, diciendo mentiras. Es una vergüenza, pero pasó así. Yo inventé un seminario de bibliotecología en Bogotá y él inventó un seminario de fotografía, entonces fue como muy, muy bonito. Nos conocimos, fue especial. A los 2 días de habernos conocido me llamaron que mi madre estaba súper enferma aquí, que la iban a operar, que me tenía que regresar. Fue muy duro porque yo no me quería venir, entonces yo no me quería venir, pero yo sabía que mi madre estaba mal. Pero bueno, perdí un par de aviones, uno a propósito y otro que no. Y al final, pues mira, quedamos que nos habíamos conocido y yo pensé, mira,
Esto para mí es como tener una pequeña aventura, pero yo ya, para contarle a mi nieto, ve, tuve una pequeña aventura, ya pasó, pero sin embargo seguimos como tan pegados el uno del otro. Yo me regresé para acá, aproveché que estaba mi madre enferma para llorar mucho por ella, pero por ahí derecho lloraba porque se me había ido. Al mes más o menos él decía que no, que él definitivamente se iba a separar ya fuera que nos viéramos más o yo me fuera para allá o como fuera la historia. Y ya, en cuestión de un par de meses ya tomé la decisión y me fui. En enero, a partir de enero del 99, llegué yo a Cataluña y allá arranqué yo sin saber muchas historias, porque yo lo conocía a él 8 días, más lo que nos habíamos chateado, pero sí, me dicen, muy arriesgada, te fuiste para allá, quién sabe con quién darías, quién sabe qué historias, pero no, es una cosa que nosotros tenemos increíble, es una conexión única, comida deliciosa. Claro que al principio uno extraña mucho los frijolitos, y yo cada 15 días yo vamos a Barcelona a comer a un restaurante colombiano, porque yo vivía en Girona y en Girona no había absolutamente nada de cuestiones, ni restaurantes, ni se conseguían cosas, ningún producto colombiano. Tocó aprender catalán en la Universidad de Girona, entré en enero, cuando yo llegué a finales de enero, y el profesor nos daba la clase de catalán en inglés, porque éramos personas de diferentes partes del mundo. De hecho, seguí estudiando catalán hasta que saqué el nivel C. El papá de Josep, Miquel, un señor divino, hermoso, ese es otro personaje. Miquel me decía, cuando yo los conocí a sus padres pues no hablaban castellano, no hablaban muy mal el castellano. Y como yo empecé a estudiar catalán, él me decía, tú, el día que aprendas a decir esto que te voy a decir, ese día es porque sabes hablar catalán. Si no, el que no sabe catalán no sabría decir eso. Y claro, yo me lo fui aprendiendo y es un trabalenguas. Es un trabalenguas que dice así, 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat, que encara penja. ¿Qué dice? 16 jueces, 16 jueces de un juzgado, de un jutjat, menjan, comen, fetge, hígado, de un penjat, o sea, de uno que está colgado, que aún está colgado. Que en el castellano lo traducimos y no dice nada, pero ahí la cuestión es 16 jutges d'un jutjat menjan fetge de un penjat, que encara penja. Claro que si algún catalán me escucha diciendo esto, me dice, niña, lo estás haciendo fatal, o tal vez no lo sé. El caso es que yo lo aprendí a decir como a los 4 o 5 años de estar allá. Yo no sabía que el catalán era un idioma, para mí el catalán era casi que un dialecto, qué vergüenza, pero aprendí muchísimas cosas por eso. Y es una cultura muy distinta, me di cuenta de que España no es única como todos pensamos, España es una variedad de pueblos diferentes. Los abrazos, mira, yo he sido muy abrazadora. A Josep lo mantenía asolado, pobrecillo. Cada 2 por 3 él estaba sentado en el ordenador y yo cada vez pasaba, ay, siempre. Para mí los abrazos es como, no sé, como me dan energía. Es más, por ahí leí que los abrazos son tan especiales que te quitan el estrés, inclusive te sirven como shock inmunológico. Y también se dice que un abrazo debe durar como mínimo 6 segundos y que uno para poder crecer debe darse por lo menos 8 abrazos al día. Y en cada abrazo, aparte de la energía que uno recibe de la otra persona, ya sea joven, ya sea vieja, es igual, pues no digamos la edad, es como un entregarse de ser a ser. Y en esa entrega de ser a ser es como darse lo más bonito, lo más especial, lo más limpio, sin nada de cuestiones negativas. Todos tenemos muchas personalidades y todos tenemos nuestro lado bueno, nuestro lado malo, pero ese lado oscuro se convierte en una energía bonita. Yo no sé, para mí los abrazos son tan dicientes y me hacen mucha falta. A mí me hacen mucha falta los abracitos, siempre, cada día. Un abracito así, me llena, es como un alimento espiritual, eso es. Los abrazos para mí son alimentos espirituales que uno va cogiendo de cada persona, es igual, yo doy y tú das, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ahí es donde iba la historia de las lámparas, cuando yo iba allí al
al mercadillo la primera vez que me fui, muy nerviosa porque era la primera vez en mi vida que yo iba a hacer eso. Y pensé yo, ¿y si no vendo nada? De madre, no, pues listo, no vendo nada. Ah, pero voy a dar abrazos gratis. ¿De dónde llegó el cartel de los abrazos? Fue muy casual porque antes de yo empezar con la artesanía, mi nieto, Elías, otro de mis tesoros nuevos que estoy conociendo en estos momentos, hicieron una feria, pues la Semana Robledista, y él se apareció con ese aviso, que es el que tengo. Está muy feo porque ya está muy utilizado, pero bueno. Y me pareció hermoso, y yo, ay, mira, abrazos gratis, me encantan, ay, esto soy yo. Le dije yo, ¿sabes qué? Me los voy a llevar, porque, ¿sabes? Si no vendo nada, voy a dar abrazos, me los van a dar a mí. Y fue la primera vez que me llevé el aviso para allá. Y fue un éxito, pues, me pareció gracioso porque sí, tenían que ver, no me compraron nada, pero di abrazos, todos los que quieras. Entonces, de ahí en adelante yo dije, yo ya, este va a ser mi símbolo, ya cada vez que venga yo aquí, sigo con mis abrazos gratis y no importa que venda o no venda, yo estoy feliz con ellos. Y ya me veías tú por aquí para arriba, con el cartel aquí, me pitaban abrazos, yo venga, olvídese todo. Y se convirtió como en una especie de cuento para mí. Pequeña muerte llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nacen. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano.